Hola amigos de Página Abierta con la Historia. Ese tema pues que concita tanto interés de tanta gente, porque yo debo de admitir que quizás una de las veces que me interrumpen, la mayoría de las veces es para hablarme de Página Abierta con la Historia. Ese programa que es de Welner Félix y que comparte conmigo y que él insiste en que es de ambos. Sí, hace un tiempo. Pero resulta que Welner es el historiador, es el que tiene una licenciatura en historia, es el que tiene una maestría en historia y es además el que tiene casi sobre la mano un doctorado en historia que está realizando pues con la Universidad de Sevilla y que pues quisiera que me dijera algunas cosas de ese y sobre todo cómo desde él que tiene contacto con historiadores de otros países latinoamericanos y que tiene con historiadores españoles, ¿cómo ven la historiografía dominicana? ¿Cómo se ve desde allá, desde Sevilla y sus compañeros, que me imagino que habían muchos de varios países latinoamericanos? Sí, bueno, doña Diana, como usted bien acaba de decir, pues acabamos de llegar hace poco tiempo de una corta estancia en la ciudad de Sevilla, en donde pues dimos los primeros pasos para el doctorado en Historia de América. Y ciertamente su pregunta, pues para iniciar el comentario y parte de lo que es el desarrollo del programa, cae muy bien como anillo al dedo, porque desde Sevilla tuve la oportunidad de escribir en uno de los periódicos digitales que yo a veces pues escribo, como el caso de uno que se llama Campesino Digital, que publica en la región suroeste, y hay otros más que lo replican, y el Virán, New York, que es desde la ciudad de Nueva York. Y pues escribí un breve artículo en donde daba una visión de lo que los historiadores latinoamericanos, cómo ven a la República Dominicana y cómo ven su historiografía. Debo decirle que yo me quedé ingratamente sorprendido. No gratamente, no, ingratamente sorprendido. Porque prácticamente para los historiadores latinoamericanos, por lo menos para aquellos que nos impartieron docencia, para aquellos con los que compartimos, la República Dominicana no existe. Es paradójico. Yo, pues, con toda sinceridad, estuve muy al tanto del desarrollo de todo el programa. Déjeme decirle que era muy intenso porque era poco tiempo para desarrollar unos 60 créditos y era muy intenso, más de 8 Y o República 10 horas Dominicana diarias. no era tocada. No, que no era tocada, nunca fue tocada. O sea, con una historia, por ejemplo, de México tan Sí, interesante. México, México, Perú, Perú, Argentina, me imagino. Argentina, se tocó tangencialmente, básicamente un poquito de Venezuela y de Colombia, pero después O sea, países República como Dominicana. Ecuador, Paraguay, Uruguay, no. No. Se mencionaron como parte de Los países centroamericanos. pero se mencionaron como parte del todo que representaba esos países en la etapa colonial. Recuerde que se dividían en el reinado de Granada, Claro. de Nueva Granada, Nueva España, en el virreinato del Perú. O sea, como y en el parte del virreinato o de lo Exacto. que fueran en ese momento. Y luego, en cuanto a los procesos Sí, independentistas, en cuanto a los procesos independentistas, sí. Pero el máster no se enfocaba en analizar un proceso independentista en particular, sino el proceso global de la el proceso es independencia. global, pero que muchos Sí. de ellos forman parte de un proceso global. Por ejemplo, tú tienes los que liberó Bolívar y los que liberó San Martín Sí. y sus allegados, ¿no? Entonces me imagino que Colombia, Venezuela, etcétera. Pero que no se tocaron, diríamos, con su particularidad, sino en un entorno Y República Dominicana, ni no, siquiera no, general. para nada, al punto de Y que Cuba, que Cuba es... sí, Cuba sí. Cuba fue en muchas ocasiones foco de análisis, tanto en la etapa actual como en la etapa colonial, porque hay que recordar que Cuba sí era una colonia, una isla y luego una capitanía bien
bien representativa Posesionada. y bien representativa para Y España. ese orgullo que nosotros permanentemente esgrimimos de la primada, No, de la nada de mimada de España, de la... Nada. No, nada de eso. O sea, O los sea, en ningún historiadores, momento se tocó República Dominicana. no, nada. Como si no hubiese existido como nunca. si no hubiese existido. Y tú no Sí, hiciste claro, valer. claro que sí. Nosotros elevamos la voz, hicimos reclamos. Había más dominicanos. Sí, claro, estaba culminando ya la parte final, también ya para ser candidata a doctor, una profesora de la Universidad de la Pucamaima. Bueno, estaba con nosotros, se me va a matar si no digo su nombre. Zoraida Vázquez, que es profesora de historia. Okay. Y ella, antes que yo, también fue banderada de que la República Dominicana tenía que ver un contexto, introducir en el contexto. Pero yo, más que ponerme a pelear y a discutir que el país tenía que ser más tomado en cuenta, traté de que se comprendiera la importancia de la historia dominicana desde otros contextos. Ahora bien, la gran pregunta que viene a colación es, ¿por qué esa masa de historiográfica latinoamericana deja un poco de lado, y no solo la latinoamericana, también europea, deja un poco de lado a la República Dominicana en el contexto historiográfico latinoamericano, también valga la redundancia? Es que en un principio la República Dominicana es vista como un país cuya historia está construida sobre la base de mitos y leyendas. La historiografía nuestra básicamente no tiene como ese sustento documental, con excepción de algunos historiadores que son bien conocidos, como el caso de Fran Moya Pons. Paradójicamente nosotros no tenemos grandes historiadores dominicanos conocidos en otros lares, y el más conocido de ese grupo fue Fran Moya Pons, o sea, el que más... Roberto Casares no es muy conocido. Bueno, en ese grupo no. En ese contexto. No, en ese contexto no. Alguien mencionó a Juan Bosch, pero también fue un poquito Que tampoco es un relegado. historiador, es una persona que pero escribió varios libros de composición social y de Claro. temas históricos, pero no es un historiador. No, usted sabe que hay una situación, porque Juan Bosch escribió ese libro, pero que previo a él había escrito con el mismo título Edith Williams. Cuando tú hablas del mismo título, tú hablas de Cristóbal Colón a Fidel Castro. A Fidel Castro. Entonces, de alguna Frontera manera... imperial. Claro, de alguna manera, Edith Williams sí es un historiador documentado. Y es el mismo título, exactamente, el mismo título. ambos. Ajá. Sí, el contenido varía un poco, pero también hay similitudes. Eric Williams es un historiador de las islas inglesas, muy conocido en el mundo académico. Ha producido varios libros de historia muy importantes. Y pues Juan Bosch no es un historiador, diríamos, profesional, sino un historiador, escribe, analiza historia. Empírico. Puede decirse, pero no empírico. Pero empírico no significa que sea denostar. Tú puedes ser incluso un pintor empírico y hacerlo muy bien, pero que no ha seguido una escuela, que no ha tenido una formación profesional. Mínima, por lo menos. Exacto. Sí. No, inclusive, señora, no olvidemos que Juan Bosch ni siquiera había culminado el bachillerato. Pero ni siquiera eso. Es que uno de los elementos que son de las cosas que uno comienza a ver cuando uno visita, cuando uno comienza a articular conversaciones hacia el exterior, una de las cosas que uno percibe es que un historiador es aquel que necesariamente trabaja con documentos y no con documentos secundarios, entiéndase. Con libros, con publicaciones, sino con textos auténticos. Sí, o sea, con documentos de archivo. Documentos de archivo. O publicaciones oficiales que tengan que ver con el desarrollo del país. Sí, porque son los país. únicos que pueden aportar, porque si tú realmente apelas a publicaciones, tú te estás fundamentando en lo que dijo otro, que posiblemente a su vez se haya apoyado en otros. Claro. Entonces, estamos hablando de que tú eres un narrador de tercera mano. Entonces, es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la historiografía dominicana está demasiado cargada hacia una crítica y a una, diríamos, una avasallante posición cuestionadora de la historia de Haití. O sea, nosotros hemos construido nuestra historiografía teniendo como espaldas y teniendo como respaldo, como el sitio donde recostarnos, Haití.
Mira, Entonces, Wilder, yo acabo de ver una historia precisamente hoy, esta mañana, donde una alumna me pide permiso para poder sentar a su niña de 6 años en mi aula. Me digo, bueno, claro, se puede sentar. La niña muy tranquila y dice, la niña viene, ¿puedo decir una poesía? Sí, canta cantó una canción religiosa y luego comenzó a hacer todo un discurso anti-haitiano. Anti-haitiano. Una niña de 6 Así años. es. Juan Pablo Duarte, nacido en el año 1813, que nos liberó del yugo. Y hay que ver con la gestualidad que la niña decía el yugo. Y yo le digo a mis alumnos, señores, pero yo me pregunto, ¿por qué nadie dice el yugo español, el yugo francés? No. La ocupación francesa, la ocupación española, el periodo colonial, no sé qué. Pero inmediatamente hablamos de los 26 años de presencia haitiana. Y entonces vamos a apelar al yugo, a la dominación, exacto, a la esclavitud, sí, y a todos los epítetos para denostar esa ocupación. Argumentos que son... Niña de 6 años. Claro, argumentos que no son de la niña, sino que son inculcados, claro, por la educación, que ella aprendió de la escuela, por el sistema educativo, pero que son argumentos necesarios en un momento. Tal vez eso que esa niña dice y que la historiografía dominicana ha seguido y que es replicado en la escuela, era necesario en 1844 para levantar el ánimo de un grupo de hombres y mujeres que era necesario para que se lanzaran a la lucha, a la presencia haitiana, claro, es como a la ocupación haitiana. Son las arengas propias de ese momento y eso existe en todas las guerras, en todas las batallas. Pero después de que eso pasa, pues los ríos vuelven a sus cauces y simplemente usted aprovecha todo lo que haya quedado de eso. Que de hecho, si analizamos un poco la historiografía dominicana en esos primeros 50 años, entre el 44 y el 60, después de la muerte de Zuluc, hay una especie de tranquilidad en las relaciones dominico-haitianas en la que usted no nota esa animadversión hacia lo haitiano, no lo nota. Con excepción de uno que otro personaje. Inclusive hay que destacar, sí, que parte de lo que sería el proceso de restauración es apoyado por los haitianos, claro, precisamente. Sí, claro que sí. O sea, no es casual que el grito de Capotillo se diera en la frontera. Así es, no es que vinieron de allá. Exactamente, porque vinieron desde allí. Claro, y tanto en 1861 como en 1863, eso, bueno, y apoyado por el gobierno, por Fabre Gefrard. Hay que decirlo porque es la realidad. Entonces, hoy nosotros tenemos esa historiografía dominicana demasiado asentada en el ánimos, en el ánimo contrario a Haití. O sea, nosotros creemos que nosotros somos un gran pueblo, que tenemos una gran historia. Pues no, nosotros tenemos una historia construida, una historia sesgada. Y cuando la historia, usted lamentablemente toma posiciones, se coloca en la misma acera en la que usted analiza, pues usted llega a esa desgracia. Welder, y en cuanto a Haití, porque una cosa que a mí me sorprendió cuando estudié historia, que eran libros no dominicanos sino internacionales, cuando estudié historia de América, precisamente en lo que tú haces tu doctorado, la gran preponderancia que esos libros daban al proceso haitiano, a la revolución haitiana, sí, y a todo lo que significa, sí, desde la revolución para liberarse de la esclavitud hasta el proceso independentista con Jacques Dessalines, y cómo la República Dominicana era presentada de una manera fugaz, rápida, con algunas líneas. Es igualito. Así mismo son. Y era un libro, o sea, no era un libro nacional, era un libro dominicano, porque en ese tiempo todavía los libros que se usaban gran parte eran extranjeros. Entonces a mí me llamó la atención. Entonces es lo mismo cuando tú estabas allí estudiando este proceso historiográfico, que a Haití se le dio una preponderancia bastante importante. Pero Haití es uno de los pueblos cuyos procesos históricos tienen más simbolismo en el mundo. El proceso histórico haitiano, vuelvo y lo repito, es uno de los pueblos cuyo proceso histórico tiene más simbolismo en el mundo. No en América, no. En el planeta, hasta en la China. O sea que es conocido. Pero claro, se trata de la primera rebelión en la que los esclavos lograron materializar su libertad, claro. No solamente conseguir su libertad, sino lograr un país. El primer país negro, se puede decir, de corte occidental. Porque existían los países, las naciones que estaban en África todavía antes de ser ocupadas. Muy bien. Pero luego que se ocuparon, entonces, bueno. Francia
Ajá. Francia, representó, Bélgica, Portugal. Le comento, Francia, Estados Unidos a partir de 1776, Francia a partir de 1789, España a partir de 1812, con la Constitución de Cádiz, que fueron los cambios más o menos que se generaron. Latinoamérica, con algunas constituciones, algunos procesos que sucedieron a partir de 1809, se convirtieron básicamente en esos referentes primarios. Pero el referente principal de toda Latinoamérica y de Europa era Haití. Bueno, en esos primeros años de la revolución. No, en esos primeros años. ¿Por qué? Por la característica. Porque en Latinoamérica, cuando hay esclavitud, el referente era Haití, porque se le tenía temor a esa revolución. Bien, señora, vamos a seguir grabando con Weiner Félix y sobre la historiografía vista por los europeos y por otros latinoamericanos y cómo realmente desconocen el proceso dominicano, o por lo menos no lo importantizan, y solamente si lo mencionan es de refilón. Bien, vamos a seguir hablando de ese tema tan interesante que me imagino que dejará chocado a mucha gente, porque nosotros, pues, desde que comenzamos la escuela, nos exaltan esa primacía y de cómo somos importantes y de cómo todo nació y de cómo la primera calle europea, la primera iglesia, la primera ciudad, la primera universidad, y llegamos realmente a creer que jugamos un rol importantísimo dentro de lo que es la historia de América, porque definitivamente aquí se inicia, pero eso dura que unos años y luego ya. Pero tampoco se retoma. Cuando se logra conquistar México, cuando se logra penetrar en México a partir de 1518, y luego con la conquista del Perú a partir de 1529, 1532. Yo diría que desde que Diego de Velázquez llegó a Cuba, ya comenzamos nosotros a tener menos. No, vamos a decir que con México. Con México. Pero que también fue desde, Hernán Cortés salió desde Cuba, precisamente. Primero estaba aquí, primero estaba en Santo Domingo, luego Cuba, y de ahí se va a México. Pero, o sea, realmente esa llamada Atenas del Nuevo Mundo es un relajo. Decir eso es casi una burla. Y nosotros nos criamos con eso. Exacto. Que Santo Domingo era la Atenas del Nuevo Mundo, una ciudad que estaba cayéndose a pedazos y con condiciones muy paupérrimas. Lo único que le engalanaba era que se cuenta con mucha, diríamos, casi nostalgia, ¿cómo se llama? El desfile de las damas de Doña María de Toledo, la esposa de Diego Colón, que era lo único que se puede llamar la atención, pero eso no era más que una parafernalia. Algo anecdotario. Es anecdotario. Entonces que yo me río porque... Con todas esas damas que vino, que yo me pregunto si sería cierto que serían tantas damas. Unas cuantas tal vez, por eso se llama la calle de las damas. Bueno, el gran tema que motiva, mire, que pensamos en dedicarle el segundo y tercer segmento a hablar de otro tema, pero podemos hacerlo en el camino. El gran tema que más llama la preocupación es precisamente ese, cómo pues muchos historiadores, pues vuelvo y digo, no son todos, pues van tocando estas diferentes modalidades. Cuando usted comienza a construir esta historiografía nacional sobre la base de recostarse de Haití y que todavía la sigue replicando con los historiadores contemporáneos o postcontemporáneos o postmodernistas, como se le quiera llamar, de finales del siglo XIX, finales del siglo XX y comienzo del XXI, que asistimos a lo mismo. O sea, el 2013 fue un desastre para analizar el proceso histórico dominicano. No se produjo nada nuevo. Lo único nuevo que se produjo fue Los espejos de Duarte, de Pablo Mella, que hemos hablado aquí de ese tema. Después, refritos. Incluso... O sea, nadie publicó nada. Innovador. ¿Quién no? Refritos y gente que consiguió millones de pesos publicando sobre Duarte. Claro, hay periodistas y comentaristas de radio y de televisión que llegaron a publicar libros sobre Duarte que lo vendieron que parecía hoja de papel, claro. Claro, parecían no voy a mencionar los nombres porque no es necesario, pero eso fue más que, imagínense. O sea, son publicaciones auspiciadas por el Estado. No,
No, ellos mismos. Pero Ellos, que el Estado los apoya y... o sea, que les compró importantes Eso no partidas sé. de libros. Eso no sé, pero yo sí sé que va como por 7 o 8 ediciones. Imagínese usted, una edición de 2 o 3 mil ejemplares, va de 7 o 8. O sea, Estamos hablando de un mínimo no, 8,000. no va a ser para ponerlo y hacer una pira. O sea, Bueno, tal vez se convirtió en Hitler, una cosa de esa, y lo quemó todos, como protesta, no sé, para algo. pero Eh, hubo publicaciones muy importantes, o sea, de número de ejemplares muy importantes, de libros que realmente no aportaban nada nuevo. No era que estaban, que son malos, no es que no, estamos refritos. diciendo, pero como tú ya le llamas refritos, en fin, Ujú. como que yo, que no soy una investigadora, sino que me gusta la historia, Ujú. pues me he informado a través de ti, me he informado a través de los libros, entonces de repente, venga, no, yo sé escribir, tengo una prosa fácil, voy a escribir sobre Duarte, pero sin ir a ningún documento, simplemente a partir de todo lo que existe. Bueno, va a los documentos no documentos, lo que han escrito otros, que eso es lo que tenemos, como lo demostró Pablo Mella, y desde allí pues usted construye una historiografía duartiana sin ningún nivel de En el nada caso de nuevo. Pablo Mella, él sí encontró documentos No, nuevos, porque o él Pablo, o él lo que puso fue denunciar estos refritos que hay. no, Pablo Nuevo lo que analizó fue el discurso y la construcción de Duarte y de los espejos de Duarte. Fue un análisis discursivo y ahí hizo gran aporte, porque logró analizar cómo durante todo el siglo XIX se fue construyendo a un Duarte que tenía un espejo, o que era el espejo de otro, de Pedro Santana. O sea, un antagonista, un protagonista, como una película de acción, Rocky Balboa, una cosa de esa. Donde el antihéroe era Pedro Santana y el héroe era Duarte. Exacto, eso fue lo que hizo Pablo Mella, pero con Altura. profundidad. Cuando realmente hay que y- reconocer que Pedro Santana, si bien es cierto que en un momento no creyó en la República, pero sus aportes están ahí, son fehacientes. Mire, usted acaba de decir una frase interesante. No creyó. Desde el punto de vista del análisis histórico, cuando decimos no creyó, tomamos una posición en contra de Pedro Santana. Y ya eso prácticamente me sesga mi análisis, me lo limita. Porque yo estoy colocando a Pedro Santana en una posición sentimental que yo puedo o no puedo creerlo. O pudo o no pudo haber sido así. No le hago una crítica a usted. Lo tomo como ejemplo de cómo es que nosotros a veces construimos esa historia. Cómo nosotros, yo como historiador, cuando digo, Pero al él tomar la posición, y escúchame, al él tomar la posición de, mira, realmente República Dominicana no es viable porque apela a otra nación porque entiende que el país no es viable. ese es el análisis histórico. Entonces eso no significa que no creyó al entender que no era viable. Lo segundo es lo que usted entiende que él creyó. Ahora, que usted diga, había una situación económica de tal y tal naturaleza, no había armas, no había esto, no había aquello. Ya No, eso, ese es el y análisis. además estaba la historia que nos había dicho que en el 22, que en el 44, Exacto. que en el 48, que en el 50 y tanto, se habían producido invasiones y deseos de Claro. retomar el país por parte de los haitianos, que sí tenían una experiencia bélica y estaban más armados. Pero doña Diana, imagínese usted que usted tiene una deuda de su apartamento, de 4 cuotas, de 3, y no tiene cómo pagarla. Y el banco lo va a embargar. ¿Qué usted puede hacer? Venderla al mejor postor, a sabiendas de que voy a perder dinero, pero de esa manera pierdo menos que si el barco me lo embarga. Ubíquese en esa posición. Estamos hablando de un país en ciernes, sin un tiro, sin una metralla, sin una escopeta, porque no había nada. Lo poco que quedaba, los haitianos se lo llevaron en el barco y lo que dejaron ahí fueron pura basura. Lo que se esperaba que trajera Duarte trajo 7 o 8 mosqueticos, y eso fue un lío que se armó ahí, que la historiografía no lo recoge. El país no tenía dinero. Nosotros, para poder iniciar esas guerras, tuvimos que contar con el apoyo de los comerciantes judíos sefardíes, como los Rothschild y los grupos estos que andaban. Los de Curazao y Aruba. Exacto, ¿no? sí. Que eran realmente los banqueros del momento. Los banqueros del momento, que fueron los que dijeron, no, está bien, y que Te ellos... lo vamos a prestar, pero un préstamo significa pago de capital y pago de intereses. Como todo lo que hizo Como Cambiaso. todo. Lo que hizo Cambiaso. Cambiaso era un comerciante, era dueño de goletas. Puso su goleta al servicio del país, pero luego había que pagarle.
O sea, no fue gratis. El general Cambiaso ese que hoy una calle, no, sí, claro, y lo un honra pueblo. con su nombre. Y un pueblo. Pero él simplemente puso la goleta al servicio de la patria. Fue el que en la batalla del Tortuguero le dio funda a las fuerzas haitianas, pero después eso había que pagárselo. Había O sea, que no había nada reembolsarle. gratis. Es que no había nada gratis. Entonces yo como historiador necesito comenzar a ver eso de esa manera y decir, esto es lo que sucedía. No ponerme a decir que Pedro Santana no tenía fe. La fe es un asunto religioso, no tiene nada que ver con historia, ni con creer, ni con O cosas. sea, Eso que te lo digo. diciendo que entendía inviable, soy menos dura que si digo no creía. Tampoco, es que lo de inviable viene de la mano de la realidad que él vivía. Y es una realidad del momento. O sea, yo no puedo desde hoy, desde mi silla roja, miren que es roja, desde la silla roja en que estoy sentado, ponerme a juzgar ni a Duarte, ni Sánchez, ni Medella, ni ninguno. Como historiador, yo necesito comenzar a ver ese proceso histórico sin tomar esas posiciones que hasta ahora estamos acostumbrados a poner. Y a ponerles palabras grandilocuentes y maximizadoras, como la primera espada, la que se oqueen, que andan. No. Y nosotros tenemos que comenzar a cambiar ese criterio. Y ver ese proceso de la historia haitiana como lo grandioso que fue. Y ver qué sucedía. ¿Por qué nosotros no nos ponemos a contarlo? ¿Por qué a analizarlo como debe ser? Las causas, las consecuencias y tomar esas posiciones. Que esas grandes posiciones que aquí en esta misma mesa he sido testigo de grandes discusiones sobre eso, que tampoco voy a entrar en detalle, en que lamentablemente tenemos un reguero de historiadores por ahí y de jóvenes escribiendo que simplemente están repitiendo lo mismo. Y eso no es escribir historia. Eso no es tomar esas posiciones al respecto, ideológicas, eso automáticamente usted como diríamos, lo desautoriza como historiador. Y hablando de figuras históricas, hay otra figura histórica. Pero antes de hablar de figuras, un segundito, doña Diana. Haití, que es visto como la gran revolución que fue, sí fue tocada. Ahora, el país también no ha escrito historias de exportación. Entiéndase que nuestros historiadores dominicanos, con excepción de Fran Moya Pons, y otros más que están por ahí, no han escrito historias. Roberto Marte también escribió un trabajo interesante sobre la República Dominicana, pero desde un contexto más generalizado, como el caribeño o el latinoamericano. O sea, nosotros vivimos como islas, como lo que somos, y manejamos la historiografía sobre ese concepto. Y son muy pocos nuestros historiadores quienes hacen entonces ese análisis y toman como referencia lo que acontecía en ese momento. Yo le voy a poner un ejemplo. Hay una historiadora que está tomando fuerza, que es el caso de Quisqueya Lora, que voy a aprovechar para felicitarla porque en días pasados ya dictó su discurso de ingreso sobre un tema también polémico, llamamiento o sea, su ingreso a la Academia Dominicana de la Historia, Quisqueya Lora. Ella escribió... Y Natalia ya lo hizo. También, sí, también, en el mes de marzo. Quisqueya escribió un artículo hace un tiempo sobre conatos, rebeliones e independencias. Y un punto que tiene Quisqueya en su análisis, que es muy bueno, trae datos interesantísimos, es que de alguna manera fuerza el análisis histórico y todo lo va colocando sobre la base de la influencia haitiana. Eso es bueno y es malo, porque pierde otros tópicos. Precisamente, es verdad que la influencia haitiana fue clave. O sea, tuvo una impronta muy grande. Pero no necesariamente fue la única. En muchos de esos procesos, los procesos independentistas latinoamericanos fueron determinantes. Y yo me atrevo a decir más. En el mismo proceso independentista de 1844, el proceso independentista latinoamericano fue tan ejemplarizador como cualquiera. Ahora, aquí se toma como referencia la Constitución de Estados Unidos. El proceso independentista latinoamericano
fue un proceso clave porque creó una conciencia latinoamericana de independencia y de nación. Y creó ese elemento, o sea, lo diferenciador. Y nosotros hemos dejado eso de lado. Y lamentablemente esas son de las cosas también que la República Dominicana se ha visto afectada, que no ha podido avanzar en la historiografía. No ha podido superar. Así es. Señores, vamos a seguir hablando en el tercer y último segmento de esta página abierta con la historia con Welner Félix. Ese Welner, señores, que está muy avanzado en su proceso de convertirse en un doctor en historia de América. Un doctorado en historia, pues, centrado en esa historia de América y que como tal se ha percatado de que nosotros, para la mayoría de los historiadores latinoamericanos, no existimos. Qué cosa. Lo que es bastante doloroso, pero cierto. Vamos a seguir hablando de este y otros tópicos con él en el tercer segmento de Página Abierta con la Historia. Welner, hay un personaje histórico, ya que estamos hablando de Pedro Santana y de de la construcción histórica. De la construcción histórica y de esos primeros, pues, hombres que bueno, tienen una actividad tan fuerte y tan intensa en esos primeros años de vida republicana, que es Tomás Bobadilla y Briones. Realmente, ¿cuál es su rol? ¿Qué es lo que hace? Yo sé que juzgarlo, como tú dices, no podemos. No. Porque no es nuestra función. No somos jueces, ni aquí ni en ningún sitio. No somos jueces, pero trata de historiográficamente situármelo en su momento. El personaje de Tomás Bobadilla y Briones que usted acaba de mencionarme, no se sale del contexto de lo que venimos hablando. ¿Por qué? Tal vez lo voy a tomar como ejemplo para este y otro programa que podremos desarrollar sobre ese tema. Porque resulta que es un personaje que desde el punto de vista historiográfico ha sido un poco descontextualizado. Y no solo descontextualizado, sino aminorado y echado al menos. Como diría el propio Betín Alfaro Durán, García, ese padre de la historiografía dominicana que hizo lo que le dio la gana. Gabriel García. Sí, o sea, que hizo lo que quiso cuando escribía y puso lo que quiso y resaltó y opacó a quien quiso. Yo diría que actuó como cualquier ser humano que no lo hace con documentos, sino inspirado en sus creencias, en su educación, en lo que sus padres pensaban. Estamos hablando de una gente, Welner, que estaba muy cerca del proceso histórico. ¿La puedo contradecir ahí? Sí. Es que él estaba construyendo una historiografía nacional que tenía como punto de partida a Juan Pablo Duarte y por lo tanto no podía tomar como referencia, no podía tener una posición no beligerante, no neutral, como debe tener otro historiador, sino o sea, que él tenía, en fin, él estaba siguiendo, como cuando la gente en política, diga, no, siguiendo pautas, siguiendo rayas. O sea, que el gobierno dominicano de turno, mira, construye una historia donde este se lee. Como un discurso del 27 de febrero de cualquier presidente. Ya lo entiendo. Como un discurso del 27 de febrero. Y ese fue el presidente Lilis, el que le dio esta, o desde García. No, García venía escribiendo desde la década del 60 y pico. 70. Pero ¿quién le da la pauta? ¿Quién le dice, amigo, yo quiero que Duarte sea la figura central? Como diría Pablo Mella, la ciudad letrada capitalina fue la que se encargó de hacer esa construcción historiográfica. La ciudad letrada capitalina, esa ciudad de Santo Domingo, fue la que se encargó de imponer en el contexto nacional la historiografía dominicana. Y sigue haciéndolo, de contextualizar de todo eso. Entonces, Tomás Bobadilla
es uno de estos personajes. Es bueno traer un poco a colación, repito, aunque no agotemos el tema acá, porque puede ser un poco largo. Porque le he dado seguimiento en los últimos meses a una serie de conferencias, algunas personas que se han dedicado a resaltar a Tomás Bobadilla, al punto que creo que quieren poner el nombre de él a una estación del metro. Eso es lo que he leído en las redes sociales, por allí. Y ahí tiene sus pros, su gente que están a favor y su gente que está en contra. Lo más seguro, pero no tengo como los todo detalles. Personaje histórico. Pero desde mi estancia le daba seguimiento a ciertos temas y algunos periódicos incluso se dedicaron a publicar algunos artículos de una persona que ha escrito un trabajo sobre Tomás Bobadilla. ¿Laudatorio o detractor? No, él los escribe y se lo publican. No, yo sé, pero esa persona que sí, es laudatoria, sí. Este señor es conocido, ha estado en este programa, se llama Manuel Otilio, pero no quiero hablar de él porque en mi concepto como en lo que venimos hablando, pues no creo que sea necesario entrar a dirimir entre sus condiciones o no para él tomar las posiciones que toma. Ese no es mi punto, no es mi interés hablar de nadie, sino aquí se habla de historia, no se habla de la historiografía de un fulano, sino de la historiografía general. De alguien que dice algo, eso no es el punto nuestro. Entonces, pero lo tomo como referencia porque se han publicaron esos artículos y eso. Y pues este personaje me ha llamado la atención. Porque, oiga, la verdad es que cuando uno llega a los puntos como hemos llegado, tanto en la historiografía que se viene escribiendo del siglo XIX, hasta la que se pretende ahora volver a analizar, caemos en la misma desgracia. ¿Cuál es la misma desgracia? A crear una historiografía tradicional en la que se basa en un personaje y en ese endiosamiento y en esos criterios de que ese personaje lo es todo. Entonces ahora nosotros estamos tratando de redescubrir, reescribir la historia dominicana. No, la historia dominicana debe reescribirse de otra manera, no agarrando los personajes y superponiéndolos. No es que usted va a agarrar el doble 6 que estaba abajo y debió estar en el medio y moverlo para ponerlo en el medio. No se trata de un juego de dominó, sino de tratar de analizar la historiografía desde otro contexto. Entonces, este personaje, Tomás Bobadilla, es un personaje que desde el punto de vista de la historiografía dominicana es nefasto. Por su actuación, por su posición y por todo lo que hizo. Ahora, desde otro tipo de análisis que se vienen haciendo, se quiere colocar hasta el punto de que es el padre de la patria. Yo a usted le dije aquí que alguien me mencionó que yo dije en el programa que él era el padre de la patria, nunca he dicho eso. Pero ahora, ¿quién fue Tomás Bobadilla? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo este personaje llega a tener tanta influencia en el país? Al principio, muchísima. Claro, total. ¿Cómo ¿Quién era? ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver a este individuo sin el ánimo. Sin apasionamiento. Exacto. Primero hay que decir que Tomás Bobadilla no nació de una familia pobre, ni nació de una familia de gente que vivía de la recolección o de la venta a maltajo, diríamos así, de una que otra res en Haití, no. Él era de una familia que llegó a ocupar importantes posiciones durante la colonia, tanto en la frontera sur como en la frontera central, en la zona de San Juan y de Bánica. Su padre, su tío fue sacerdote de Neiva, su padre vivía en un hato de Neiva que se llama Berbecí, y sus familiares, pues todos eran de una ascendencia. Solo que supiese leer y escribir en ese momento fue algo grandioso. Pero el muchacho no fue educado a la ligera, sino que fue educado con cierto nivel. Además era un tipo desde muchacho bastante inteligente. Nació un 30 de marzo de 1786. 30 de marzo de 1786. Fecha importante porque siempre se ha dirimido de que si fue en el 1785, si fue en 1786, fue el 30 de marzo de 1786. ¿Y por qué es importante? Porque esta es la fecha que de alguna manera viene a determinar un momento importante de la vida del personaje que se da en el 1810, cuando él es nombrado escribano público de Santo Domingo. Mire, a la edad de 16 años ya era ayudante de un
escribano, era un notario público en Asua. Imagínense, en la época, un muchacho que era ayudante de notario público, ¿cómo era? Estamos hablando a final del siglo XVIII, 1802. Con la llegada de Toussaint, cuando llegó Toussaint, llegó los franceses, él era ayudante, amanuense, o sea, él ayudaba, era amanuense, el que le transcribe los documentos. Antes no existía máquina, señores, no, era a mano que se escribía. Claro, a ese notario de Asua. Esos son datos que casi no se han escrito de Tomás Bobadilla y que yo tuve la oportunidad de verlo en el Archivo General de India, doña Diana. Ah, ya. Sí, yo hice estancia por cerca de 2 o 3 semanas y quedé horrorizado de cosas que se han publicado aquí, que los archivos dicen todo lo contrario. ¿Y pudiste sacarlo? No, lo transcribí. Cosas que son increíbles, las cosas como se plantean aquí en la historiografía, que en el Archivo General de India pareciera que el que lo escribió pensaba que nunca nadie lo iba a ver. Ya tendremos oportunidad de hablar de algunos de esos temas. Entonces, tuve la oportunidad, vuelvo y repito, de estar allí esas 2 o 3 semanas leyendo documentos, principalmente a final del siglo, y vi toda la documentación relativa a una declaración de limpieza de sangre de Tomás Bobadilla, que ya había sido publicada, partes de ella, por algún historiador toda la dominicano. limpieza de sangre, estamos hablando de actitudes antihaitianas. No, una declaración jurada que se hacía durante la etapa colonial, Okay. en la que usted tenía que demostrar que usted no era descendiente ni de hereje, ni de esclavo, ni de negro, ni de ateo, ni que no había sido condenado yo no sé qué, y que era español. O sea, y que era de ascendencia. Descendencia de todo. Él era un descendiente de españoles. Nato y neto. O sea, él era... Que por y ahí ahí aparece toda su por familia. Ahí no había ni indígena, nada. ni esclavo. No, ni cerca, ni cerca. Así es, esa era la limpieza de sangre. Limpieza de sangre, oye, pero eso es una actitud racista, ¿eh? Bueno, era la época. Era la sociedad colonial se caracterizaba por ese centralismo en el que usted tenía que pues hacer ese tipo para asumir posiciones claves como eran ser escribano público, usted tenía que hacer esa limpieza. Que demostrar que usted no tenía esas contaminaciones. A diferencia del clero, que sí, se aceptaban los mulatos, lo que eran de otras... Pero eso era producto de la misma intención. Hay que recordar que el clero tenía su propia características de funcionamiento, aunque la corona también intervenía. Aunque me imagino que también para crecer dentro del funcionamiento de la iglesia, pues el hecho de ser descendiente de españoles, pues era algo que te daba mucho mayores posibilidades de crecer y de ocupar posiciones. Claro que sí. En el 1804 ya Tomás Bobadilla vivió en Puerto Rico, en San Germán. Eso está publicado, eso lo saben los historiadores dominicanos. Y allí fue ayudante de escribano. ¿Qué edad tenía? 18 años. Y con 24 años, en el 1810, en noviembre, postuló para ser escribano público de Santo Domingo. Que precisamente una de las oposiciones que se le hizo a él era que no podía ser escribano porque no tenía 25 años, que era la edad mínima para usted trabajar en el tren gubernamental, para ser mayor de edad. 25 años. Lo cumplió a los 25 años en 1811, el 30 de marzo, y se le hizo el examen el 1 de abril. O sea, el otro día se esperó que cumpliera porque... Los 25 años para hacer el examen. Estar apto para poder Exacto. convertirse en escribano. En escribano. Y durante toda la etapa de esa presencia española, de la denominada España Boba, pues él fue escribano público, o sea, estuvo ahí en la audiencia. O sea que cuando estamos hablando que es un hombre que en el 44 tiene unos 50 y tantos años. 57, doña Diana. Por 50 y... 58. Por eso digo. O sea, que para esa época era una persona... Pero voy a seguirle. Regidor a final de la España Boba. Secretario principal allí de José Núñez de Cáceres, trabajó ahí en el gobierno, no recuerdo qué. Notario público para la ciudad de Santo Domingo por el gobierno haitiano y consejero y se mantenía. O sea, que ocupó posiciones durante los 22 años de la presencia haitiana. Todo el tiempo. Posiciones públicas importantes. Era, en el 1844, si no el que más, uno de los hombres más preparados y de mayor experiencia que tenía Santo Domingo en ese momento.
¿Y su función es exactamente en el proceso de independentista? Ahí vamos. ¿Quién era? O sea, ¿qué representaba este personaje en este momento? En primer lugar, no tuvo ninguna iniciativa. No tuvo ninguna... Él era un funcionario público. Yo lo sitúo más que como un político, un funcionario público. ¿Y qué es lo que hace un funcionario público? Se plega a las circunstancias. Mire cómo, 1810, España, 1821... ¿Está con los haitianos? No. La independencia efímera. 1822, Haití. 1844, Santo Domingo. Y así va cambiando de bando. O sea, es un funcionario pero con una capacidad. Como se le llamó hace un tiempo a las personas que eran capaces de ocupar posiciones públicas en todos los gobiernos, era un corcho. Un corcho. Y que un tipo necesario. Porque si usted necesita, en un momento como ese, usted lo que necesitaba era gente preparada. Y estamos hablando de uno de la gente más preparada. Lamentablemente, le hubiésemos dedicado el programa a hablar de él, como lo haremos en algún otro momento. Pero es para que vea, ya estamos viendo, delineando un personaje que no tiene nada de grandioso. Simplemente el tipo estuvo en las posiciones y en los momentos necesarios. Y fue llamado y participó porque era para los demás el que más sabe. Si en la universidad se necesita buscar una persona que maneje el francés y que sepa bien de francés, que sea una profesional a carta cabal, ¿usted sabe a quién van a buscar? A Diana Contreras. No, entonces, hay varias, Alcira Minaya, no, Lidia Erickson. Sí, pero olvídese. Hay varios. Pero la que tiene, Juan Rosario. la que ha sido vicerrectora de extensión, la que tiene un reconocimiento social y nacional e internacional, la que tiene de un programa de televisión y la que ha ocupado las posiciones altas con seriedad y responsabilidad, Diana Contreras. Y eso tenía ese señor. Bueno, pero vamos a hablar no de Diana Contreras, que no Diana, tiene ningún. yo puse un vamos ejemplo. a hablar de Tomás Bobadilla y Brenes en otro programa, porque definitivamente es un personaje interesante que usted quizás no ha aquilatado en su justa dimensión, como lo ha podido hacer Werner Félix, no solamente a través de sus investigaciones a lo largo de tantos años, sino en esos nuevos documentos que encontró en el Archivo de Indias en Sevilla. Pero eso será en otro programa de Página Abierta con la Historia, porque este ya concluyó.